Muy bienvenidos a nuestro programa El Alto de Pie, Acapacha Informativo Diario. Este programa que está destinado a informar todas las repercusiones desde el ámbito nacional, pero en la ciudad del Alto. Y en la ciudad del Alto hay bastante movimiento, a pesar de que hubo un feriado prolongado, como una estrategia también del gobierno nacional de Rodrigo Paz para aplacar las movilizaciones y el malestar que ha generado la aprobación del Decreto Supremo 5503, que sin lugar a dudas, hablar de este decreto es sinónimo de hablar de privatización, endeudamiento, aprovechamiento de empresas transnacionales, multinacionales, de nuestros recursos naturales y de servicios de telecomunicaciones, entre otros. ¿A quién beneficia este decreto supremo? A la gente más rica, a la gente que tiene un estatus de élite y que en los 14 años, cuando Evo Morales era presidente, pues se encontraba totalmente, vamos a decir, en desazón, porque ellos no querían en ningún momento que se disminuya la brecha entre ricos y pobres. Ahora que está un gobierno neoliberal a la cabeza de nuestro país, pues están aprovechando para hacer normativas contra los pobres, contra la gente que no tiene los suficientes ingresos para poder subsistir, para alimentar a sus familias. Y por eso la Central Obrera Boliviana, con dirigentes conscientes y con muchos sectores sociales que se han sumado a este único objetivo, que es exigir la abrogación del Decreto Supremo 5503, hoy están en las calles, pese a la lluvia, pese a las fiestas de Navidad, pese al feriado que ha declarado el gobierno, nada les ha funcionado. El gobierno está haciendo la continuidad de Luis Arce, prebenda, estigmatización del movimiento social, criminalización, linchamiento mediático, las mismas herramientas que utilizó Yanine Áñez, Luis Arce, y ahora lo hace Rodrigo Paz Pereira. Pero a Rodrigo Paz no le funciona. La conciencia del pueblo está despertando cada vez más. Antes, sectores sociales que no los veías en las calles, están en las calles, pero a la cabeza de la Central Obrera Boliviana. Mientras esto ocurre a nivel nacional, la repercusión y las consecuencias del decreto 5503 están golpeando económicamente, socialmente a la población de la ciudad del Alto. Por eso en las últimas horas, la alcaldía del Alto, después de una semana y un poco más, recién ha enviado al Consejo Municipal para que se trate las nuevas tarifas mediante una resolución municipal. Ayer domingo hemos hecho una sesión ordinaria para tratar esta resolución que ha ingresado de manera directa, sin el conducto regular, es decir, 24 horas antes, para revisar todos los antecedentes. Por eso le puedo asegurar que esta resolución no tiene una participación de sectores sociales como la FEJUVE, entre otras organizaciones, porque eso dice la ley 010, una ley del transporte que ya lleva años. El 2013, en septiembre, se aprobó esta ley durante el gobierno de Edgar Patana, una ley que ya fija tarifas, ya está también denunciado y sancionado, en este caso, el trameaje, tiene que ver con un ordenamiento vehicular, pero lamentablemente esta ley no se cumple. ¿Por qué? Porque hemos prácticamente elevado el número de habitantes en el Alto, han crecido las centralidades y las ferias comerciales, como también el número de vehículos. Y por eso mismo ayer, cuando llegaba esta resolución a ser tratada, que es esta que tengo en mis manos, tiene 8 artículos, pero 5 que tienen que ver con la regulación de las tarifas, pero también otros 3 que son disposiciones adicionales recurrentes en cada proyecto de resolución. ¿Qué es lo importante que usted tiene que saber? Primero, que la alcaldía dice en el artículo 2 que se va a eliminar el trameaje. Lo que no se sabe es cómo y con qué capacidad de recursos humanos se lo va a hacer de manera sostenible. Este trabajo, una vez más, se lo está delegando a los propios sindicatos para que ellos hagan un ordenamiento interno, pero también dice que tiene que coordinar con la Secretaría de Movilidad Urbana de la Alcaldía Alteña, como también la Policía y Tránsito como tal. Pero ¿desde qué hora se controlaría el trameaje? Desde las 5 de la tarde. La pregunta es, ¿acaso durante el día no hay trameaje? ¿No hay paradas momentáneas clandestinas, improvisadas, producto también del congestionamiento vehicular?
y la invasión de vías por parte del comercio, realmente esto me parece irrisorio, comprometerse a algo que no lo han podido resolver en más de 5 años, porque este problema no solamente es de la actual alcaldesa Eva Copa, lo fue de Soledad Chapetón, lo fue de Edgar Patana y más antes de otros exalcaldes que pasaron por la ciudad de El Alto, y tenemos pruebas que enseguida se los voy a mostrar. Otro artículo, el tercero, dice: por ahora vamos a aprobar esta resolución municipal, pero al año, en enero, en el primer ajustado del POA, vamos a introducir un presupuesto para hacer una consultoría especializada que fije nuevas tarifas, tramos cortos, tramos largos, pero aquí no hay tiempo de cuándo se aprobaría ese ajustado y qué presupuesto se va a destinar y en qué tiempo aproximado tendríamos esos nuevos costos de acuerdo a ese estudio al que se comprometió la alcaldía con esta resolución. El artículo cuarto, que me parece importante que usted lo conozca, ahí está la tabla, aquí precisamente te dice cuál es el tramo corto. En minibuses el tramo corto costará 2 bolivianos, el tramo largo 2.50. El micro, 2 bolivianos, tramo corto y largo, es una tarifa única. Y lo propio los trufis, tramo corto y largo, 2 bolivianos. Ahora aquí no tenemos, dice, tarifa nocturna, no está permitido que ningún chofer le ponga una tarifa adicional a los 2.50 del tramo largo o en su defecto el tramo corto 2 bolivianos. Tampoco tiene una tarifa diferenciada para estudiantes o adultos mayores, ellos deberán pagar estas tarifas según lo establecido en esta resolución. Pero los salteños no nos quedamos solo en la ciudad del Alto, trabajamos en La Paz, en la zona sur de la sede de gobierno, y pues necesitamos ir o por la autopista, por la Marcelo Quiroga Santa Cruz, o por las Naciones Unidas o Camino Viejo como se le conoce, o la 9 de abril. Diferentes vías que tomamos, vía el micro, vía trufis o vía minibuses. Pero ¿quién está controlando las tarifas ahí? Hoy por hoy tenemos problemas serios. Por ejemplo, los trufis que vienen desde San Pedro a La Paz, desde San Pedro hasta El Alto, Plaza Satélite o hasta el cruce Viacha. Están aumentando en 2 bolivianos el costo. Lo que antes le cobraban 6, ahora le quieren cobrar o le están cobrando 8 bolivianos. De hecho, esta mañana, hoy lunes 29, la gente del lugar se movilizó exigiendo una tarifa justa o de lo contrario que se introduzca el transporte vecinal. La gobernación no está haciendo nada, ni siquiera se notició, creo, este costo de los pasajes. ¿En qué andará el gobernador de La Paz? Nos preguntamos. Santos Quispe está más interesado en ir a una reelección, más ocupado en inscribirse que ocuparse de la población que se dirige todos los días hacia La Paz o viceversa hasta la ciudad de El Alto. Esta es la resolución y todos los artículos. Ahora ustedes me dirán, ¿qué se está regulando? Como siempre, tarifas, el control o eliminación del trameaje, es lo que siempre se ha hecho. Fíjense ustedes, tengo aquí unos datos realmente que nos llaman la atención. Tenemos una resolución del 2017, acá está, del 2017, que tiene ¿cuántos artículos? 7 artículos, y dice lo mismo: vamos a controlar el trameaje con la inspectoría sindical y mediante la Federación de Choferes. Y también dice que se van a ratificar la mancha urbana para un pasaje en tramo corto de 1 boliviano y de 1.50. Esta resolución se cumplió, de pronto en las tarifas sí, pero no se ha cumplido en el control del trameaje. Es más, el trameaje se ha incrementado. Por lo tanto, esta resolución fue insuficiente. Después, el 2023, ya en esta gestión de la actual alcaldesa, se ha introducido este proyecto de ley municipal del pasaje único y sanciones al trameaje. Una propuesta de ley que no llegó a nada. Aquí precisamente se veía como tarifa única de parada a parada 1.50, tarifa estudiantil 1 peso y tarifa a personas con discapacidad 1 boliviano. Y había sanciones al trameaje. Por primera vez 50 bolivianos, segunda vez 100 bolivianos y la tercera vez suspensión de la tarjeta de operaciones. Este proyecto ni siquiera se lo llegó a tratar, ni siquiera entró formalmente al pleno del Consejo. Esto ocurrió en el 2023, pero después de 2 meses, en agosto, surge este acuerdo con los choferes. ¿Pero qué dice esto?
Lo mismo, punto 3 del acuerdo, choferes eliminarán el trameaje y aceptan sanción a infractores que se plasmará en una ley municipal. Señores de la alcaldía, ha pasado 2 años, nunca hubo una ley y hasta ahora no hay una ley. Si no fuera por este decreto del hambre de Rodrigo Paz Pereira, ni siquiera hubiera ingresado esta resolución municipal que se aprobó ayer 28 de diciembre del 2025. Por lo tanto, ni los choferes han cumplido, ni la alcaldía ha cumplido con su resolución municipal del 2017, mucho menos se ha tratado y aprobado esta ley del control de los trameajes. Ahora, ¿creen ustedes que realmente los choferes eliminarán el trameaje? ¿La alcaldía realmente eliminará el congestionamiento vehicular? Ese estudio de costos, ¿cuándo se lo inscribirá? La población sabrá hasta dónde es tramo corto, hasta dónde es tramo largo. ¿Qué aspectos se toman en cuenta a la hora de hacer un estudio de costos? Le voy a decir lo que hemos estado averiguando. Primero, la distancia, de dónde a dónde te lleva el minibús. Ese minibús, ¿cuántos pasajeros carga? ¿Cuántos relevos tiene en toda esa ruta? Por otro lado, el tiempo que toma de llevarte de La Ceja a un punto o de alguna urbanización hacia La Ceja, que muchos no llegan, ¿no? Giran en algunas centralidades o extrancas. Por otro lado, ¿cuánto de gasolina invierte en todo ese tramo de kilómetros recorridos? Ahora también tenemos que tomar en cuenta horas pico. Hay rutas más convenientes, que ahí es fija que tienes pasajeros, pero hay otras rutas que definitivamente son a medias aguas, no tienes mucho pasajero, ni siquiera en horas pico, pero la gente necesita llegar a ese lugar y necesita que el transporte público preste ese servicio. ¿Qué más se toma en cuenta? Bueno, se toma en cuenta la depreciación del vehículo, porque el vehículo tiende a depreciarse. Por otro lado, ¿cuánto gana un chofer? Fuera de todos los gastos de su hoja de ruta, de su impuesto anual, del mantenimiento del vehículo y toda una serie de gastos que se hace como en cualquier empresa que presta servicios. Entonces, todo esto había que ponerlo sobre la mesa. Pero esta última resolución que les di a conocer no tiene el consentimiento ni participación de los sectores sociales. No sé si fue intencional, porque también no podíamos seguir permitiendo que la gente pague hasta 3 pesos en tramo corto, porque ha ocurrido, le ponían cualquier precio. Esto lamentablemente no se ha resuelto. Esta resolución que les acabo de mostrar y que se aprobó en el Consejo no resuelve nada. El trameaje continúa, la gente con lo dinámico que es nuestra economía, nuestras necesidades, tenemos que cubrirlas, pues trata de también hacer que alcance su plata para cubrir el costo nuevo de los pasajes. Realmente es una lástima esto que ha ocurrido desde el gobierno nacional y el gobierno municipal que se acomodó, y la dirigencia también. Ni siquiera han batallado ni 3 días, ¿no? La dirigencia fue, se sentó y resolvió decir que eleven los pasajes. Pero ¿y la gente? La gente por eso ya está marchando. Obviamente, más allá de la gasolina o el diésel. Esto es un problema muy serio que estamos atravesando. Solo esperemos que con la información necesaria la gente realmente pueda cobrar conciencia y pueda hacer un reclamo pertinente y a tiempo. Pasarán un mes o pasará 2 meses y ya será tarde, porque ya estará instaurado esta política neoliberal que empobrece a los más pobres muchísimo más. Sean bienvenidos a su programa El Alto de Pie. Ya retornamos. Yatia Huinaca, El Alto de Pie, Noticias. Yo creo que la mayor parte de la población no conoce esta resolución municipal que ha sido aprobada producto del acuerdo entre la alcaldía y los choferes de la Federación Andina 1 de mayo en el Alto. Hay tarifas de tramo corto y largo, pero la gente no ha participado mediante su representación social en este tipo de acuerdos. Y bueno, hoy salió uno de los representantes del Distrito 8 del sector transporte, o mejor dicho, del sector vecinal, indicando que el pasaje único debería ser 2 bolivianos por el alto trameaje que existe en la urbe alteña. El municipio ayer mismo había
sesionado y había dado ya una resolución a este tema, lo que es el tema de los pasajes. Así que sí, tienen que retractarse de esta situación, porque en la ciudad del Alto solamente había un pasaje único que han defendido a uña y mugre el sector transporte, el tema de los ejecutivos de la señora Eva Copa han defendido. Lamentablemente, hoy nos colocan un pasaje diferenciado que es 2.50. ¿En qué lugar se ha visto que nos incrementen casi en otros sectores, como ser el sector Trufi, que pagábamos unos 50 a 2.50? Casi un 80%. Por eso la propuesta tiene que ser un pasaje único de 2 bolivianos nada más. Los tramajes ya están consolidados, ¿no? Yo estuve haciendo un ejercicio hoy por la mañana y hicimos un recorrido de La Ceja al lado norte. Llegamos primero a la extranca de Río Seco, este puente donde la mayoría gira. Unos se van camino a Laja, otros bajan hasta el distrito 4 hacia Mercedario o el Hachauta, y otros también van cambiando de pasajeros hacia Villa Ingenio. Bueno, es tripartito este punto del tramiaje, ahí se lo distribuye, pero ¿cuánto invierte el chofer en gasolina? ¿Qué tiempo le toma llegar? Todo eso lo estamos midiendo de manera artesanal y empírica. Es bueno que debatamos este asunto, pero ¿cuál es la realidad diaria de los hermanos del Alto? Resulta que ellos pagan hasta por 3 tramos con tal de llegar a tiempo a su trabajo o a cualquier actividad económica que tienen que realizar. Va a seguir habiendo nomás siempre. La situación entre los pobladores está muy mal con esta crisis que estamos pasando, pero el autotransporte no va a cambiar, siempre va a seguir con lo mismo el tramiaje, por más que haya subido, haya disminuido toda esta situación. Yo, por ejemplo, vengo desde San Roque y hasta Ceja debería ser 2.50, pero son 4 bolivianos lo que nos están cobrando. Sí, no, el tramo, aunque subimos desde San Roque hasta Ceja, 4 bolivianos. ¿Les cobran 4 bolivianos? Más control. Que venga más la Guardia Municipal, todo, la Policía Boliviana, que haga más control en las paradas. Sería eso, porque si no vamos a seguir con esto. Tiene que haber tramiaje, porque parada por parada tiene que ir, porque tampoco no tenía que subir mucho pasaje, pero ¿cuánto está subiendo el gasolina? ¿Cuánto por cuánto está subiendo? Pues eso no sabemos bien también, pero ahorita están llegando del campo. Sí, eso es muy... A los pobres es más fracaso nomás estamos tirando. Los ricos nomás siempre van a estar saliendo adelante. Este presidente tiene que, ha dicho anterior, he escuchado en radio, que ha dicho, poco a poco se va a alzar su pensión, pero eso tenía que cumplir, no tenía que alzar el golpe. No tenía que alzar ese golpe. Sigue habiendo tramiaje. Por ejemplo, yo vengo de La Ceja hasta Río Seco con 2 bolivianos. De Río Seco a Bautista Saavedra con otros 2 bolivianos. O sea, todo esto. Y de Bautista Saavedra a Río Seco 2 bolivianos, de Río Seco a La Ceja 2 bolivianos. O sea, no cobran la tarifa. Eso debería haber más control, debería de haber, ¿no? Sí, es así, lastimosamente, porque afecta mucho. 4 bolivianos, claro, son 4 bolivianos. ¿Qué estarían pagando? Claro, sí. Y eso se los reclama a los choferes y ellos se enojan. Ahora vayamos a otro punto de la ciudad del Alto, cruce a Viacha. Ahí la gente se ha quejado de que el tramiaje no está siendo controlado ni por la alcaldía, mucho menos por los sindicatos del transporte. Además, reclamó porque no existe una tarifa diferenciada para las personas de la tercera edad. No hay control, hay mucho tramiaje por aquí. ¿Continúa? Sí, continúa. La subida de pasaje. Eso sí, sí señor. En el Alto hay mucho tramaje, mucho. Ya que a lo menos los minibuses, ya servidores, ya de modo pues, bajarse nomás, servidores. Sigue los tramiajes, sigue. Yo vivo por lo menos en Villa de la, cierto lugar, aparte hay que tomar otro para llegar, ¿ves? Si es que no ha mejorado. Además, en los pasajes, otros cobran 2, tramo corto. Otros cobran 2.50. No, así está pasando.
todo el tiempo ha sido, no, vamos a mejorar. ¿Cuándo han cumplido? Nunca han cumplido. Tiene que mejorar, pues no es que no, está con 2 bolivianos, estamos conformes, pero así separan los huevones donde separan, hacen su trameaje, sí. No hay controles. Sí, pues, pero no hay control, no hay para nada, ellos hacen lo que les da la gana. No respetan, pues no respetan. Ellos hacen su manera, su gusto. Ahora vayamos a otro punto de la ciudad del Alto. Seguimos con el tema del transporte en la extranca de Sencata. El trameaje campea lamentablemente según los vecinos del lugar y no están de acuerdo con que las tarifas se hayan elevado a espaldas de la población alteña. Gastar, mira, más el pasaje, el trameaje. No va a acabar. ¿Por qué? Porque la alcaldía no controla. Ahora, ¿qué pasa con el tema de los controles? ¿No hay control? No hay, pues la alcaldía se hace de la vista gorda y la gente hace lo que uno de la gana. Los choferes tampoco, por su parte. No, nunca va a acabar. Mira, fíjate, el 52, desde las 8 de la mañana está haciendo trabajo, imagínense. Murillo. ¿No ves? Claro, ¿qué piensa? ¿Qué le pide la alcaldesa que ha sido la que ha firmado este tema del alza del pasaje? No, de manera está bien el pasaje 2 bolivianos, pero el trameaje, se tiene que incrementar un sistema de GPS, que los transportes trabajan de punta a punta con control de GPS. Eso es, la única manera. Después, todo lo mismo va a ser. No solo es el pasaje dentro de la urbe alteña, también interciudad. Hoy la gente, a propósito de este tema, hizo un mitin de protesta en la plaza de Ciudad Satélite, porque estarían exagerando los transportistas del Trufi, cobrando hasta 8 bolivianos. Esto ha provocado la ira de los vecinos, quienes hoy se han pronunciado exigiendo una tarifa justa. Sí, evidentemente como se tiene que normar, sabemos que el combustible ha subido, pero también sabemos que con la ley 5503, el decreto, también han puesto que los aranceles para los repuestos y demás sean 0. Entonces va a equilibrar un poco lo que son los gastos que vienen, lo que es en los repuestos del auto, ¿no es cierto? Pero por lo cual debe ser un precio justo, 4.50 a 5 bolivianos. Pero eso tiene que normarlo las autoridades, no puede ser 6, 7 con lo que están haciendo hoy en día, ¿no? Ayer estuvimos en sesión ordinaria y pues entró por dispensación de forma directa esta resolución municipal para fijar las nuevas tarifas de tramo corto y largo. Definitivamente dicen que es transitoria, está bien, va a venir próximamente una ley luego de un estudio de costos. Sin embargo, esta resolución no resuelve el tema de los trameajes. Manera imprevista ha ingresado este decreto supremo mediante una resolución administrativa. ¿Esto qué quiere decir? Que los concejales no hemos tenido acceso a la carpeta de en qué condiciones se ha aprobado este decreto municipal. ¿Con qué datos técnicos, económicos, legales se han aprobado? Desconocemos. Por lo menos mi persona como concejal no ha sido convocada a ninguna reunión informativa. Y lo que llama la atención es que será solamente a partir de las 5 de la tarde. Mi pregunta es, ¿no hay trameaje en el día? ¿Solamente hay trameaje en la noche? ¿Esto del control, sobre todo sindical interno, será sostenible? Hasta donde conozco, quienes hacen el control con los chalecos de diferentes sindicatos, que ustedes también lo han visto en las calles, lo hacen quienes tienen restricción vehicular en esa jornada. Pero no es sostenible, porque a ellos no se les paga un salario adicional para que hagan los controles en diferentes puntos. Por lo tanto, disculpen, pero me parece a mí irrisorio decir que van a eliminar el trameaje. Mientras no sea sostenible el control, mientras no haya una ley actualizada como la ley 010 del 2013, ya completamente desactualizada, valga la redundancia, y mientras tengamos congestionamiento, esto realmente me resulta a mí totalmente imposible. Ahora se han fijado tarifas también en el artículo 4 con un cuadro que señala acá: minibuses 2 bolivianos, tramo corto, tramo largo 2.50, micros 2 bolivianos, tramo corto, y tramo largo no existe, solamente es tarifa única en los micros. No hay tramo corto y largo en los micros.
Enseguida volvemos con tu programa El Alto de Pie con Dilma Lanoca.